Hola compañeros, el día de hoy les vamos a hablar sobre la historia clínica y la exploración física obstétrica. La historia clínica es un documento privado obligatorio y sirve de reserva legal donde se consignan condiciones de salud del paciente, los actos médicos y los procedimientos del equipo de salud. El primer elemento de la historia clínica es la ficha de identificación de la paciente, donde colocaremos su nombre, domicilio, estado civil, escolaridad, grupo sanguíneo, padecimiento actual, entre otras cosas. Dentro de los antecedentes heredofamiliares preguntaremos sobre las enfermedades crónicas y metabólicas, si hay padecimientos de hipertensión arterial, diabetes, infertilidad o ginecopatías en sus familiares. En los antecedentes personales patológicos preguntaremos enfermedades padecidas desde la infancia, diabetes mellitus, hipertensión, cáncer, alergias, antecedentes quirúrgicos, traumáticos y uso de fármacos. Ahora, en los antecedentes personales no patológicos, cuestionaremos sobre hábitos y modos de vida, tipo de vivienda e higiene, tipos de alimentación, hábitos nocivos y esquemas de vacunación. Entre los antecedentes ginecológicos tenemos que preguntar sobre la menarca, características de la menstruación, fecha de última regla, tipo de relaciones sexuales, la existencia de leucorrea y climaterio, así como también tipo de anticoncepción, exámenes ginecológicos previos, entre otros. Y finalmente en el historial obstétrico preguntaremos sobre embarazos, las características de ellos, también sobre las cesáreas, partos normales, abortos, tiempo entre embarazos, características del puerperio y la lactancia. Ya explicados los elementos de la historia clínica, procedemos con la realización del examen físico. Es importante que en toda paciente gestante se realice una exploración física básica, como por ejemplo, una inspección abdominal donde debe observarse la forma, el volumen, la simetría, el estado de la superficie y los movimientos fetales. Después hay que observar la forma y volumen del útero, hacer una medición de la altura del fondo uterino, tono y características de las contracciones uterinas. Se efectúa con una cinta métrica desde el borde superior de la sínfisis del pubis hasta el fondo uterino. Seguimos con una auscultación del abdomen, donde hay que investigar la vitalidad fetal, además la frecuencia y el ritmo de los latidos cardíacos fetales. Nos informan el bienestar o sufrimiento fetal. La auscultación del foco fetal es posible desde el primer trimestre del embarazo. Y por último, hay que realizar un tacto vaginal. Este se debe de realizar desde la primera consulta prenatal para diagnosticar anomalías del aparato genital o patologías del mismo. Se valora durante el trabajo de parto, la posición, barrimiento y la dilatación del cérvix. En el primer trimestre del embarazo hay que realizar una exploración física completa, así como realizar un tacto vaginal y observar la presencia de secreción y características del cérvix en busca de alteraciones genitales, así como descartar el embarazo ectópico y una enfermedad trofoblástica gestacional. En el segundo trimestre también se hace una exploración física completa. Además, el riesgo en este periodo es el aborto tardío y debemos descartar una enfermedad trofoblástica gestacional, diabetes gestacional y preeclampsia a partir de las 20 semanas. Y en el tercer trimestre, además de la exploración física completa, hay que verificar movimientos fetales, tono uterino, dolor abdominal, sangrado transvaginal, por el riesgo de hemorragias uterinas en el tercer trimestre, perímetro abdominal y realizar las maniobras de Leopold, que explicaremos a continuación. Maniobras de Leopold. Estas maniobras se realizan en embarazos mayores a 28 semanas. La primera nos permite hacer una palpación del polo fetal y buscar el fondo uterino. Se va a realizar desde el lado derecho de la paciente utilizando solo la palma y el borde cubital de las manos, con los dedos en dirección cefálica a la paciente. Vamos a encontrar tres posiciones: la presentación cefálica, donde el polo podálico es más ancho, blando y no pelotea; la podálica, donde el polo cefálico es más pequeño, duro y pelotea en el fondo uterino; y la transversa, cuando no se detecta ningún polo en el fondo uterino. La segunda maniobra determina la posición fetal. Se realiza desde el lado derecho de la paciente.
Las manos del examinador se deslizan desde el fondo del útero hacia la pelvis. Continúa a los laterales del abdomen a la derecha e izquierda del útero. En la identificación del dorso fetal es una superficie lisa y convexa, ubicada en uno de los costados. En el lado opuesto se encuentran pequeñas masas o nódulos que pueden corresponder a las extremidades. La tercera maniobra identifica el grado de encajamiento. Esto se realiza desde el lado derecho de la paciente. Se coloca la mano derecha sobre la sínfisis púbica percibiendo el polo de la presentación fetal. Existen niveles. El primero es el flotante. El polo fetal se mueve libremente y si está encefálica se puede verificar el peloteo. El fijo. El polo fetal está insinuado en la pelvis y es posible palparlo. Y por último, el encajado. El polo fetal está completamente en pelvis y se logra palpar con dificultad. Y finalmente la cuarta maniobra de Leopold permite determinar el grado de flexión de la cabeza fetal en la pelvis materna. Se va a realizar desde el lado derecho de la paciente mirando hacia sus pies y se va a deslizar una mano sobre el dorso fetal hacia la pelvis. Vamos a encontrar dos grados, que es el flectado si la mano llega a la pelvis sin haber chocado con la nuca del feto, y el deflectado cuando la mano que se desplaza por el dorso fetal choca con la nuca. Por nuestra parte es todo, agradecemos su atención y esperamos les haya gustado nuestra presentación.